Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Por favor, quiero que vayan habilitando sus cámaras para ir empezando la clase. Vamos a habilitar, por favor, poco a poco todos los que están, porque quiero que pongan mucha atención a este tema que les voy a y que vamos a avanzar el día de hoy, porque es bien importante el tema. Y no se olviden que el trabajo que teníamos dejado en la plataforma concluye hasta el día de mañana, perdón, hasta el día domingo, y el día domingo en la noche ya va a estar activo también un examen de los dos temas que vamos a tratar el día de hoy y el día de mañana, de 3 a 5 de la tarde. Ya estaríamos terminando la próxima semana, que nos tocaría las últimas clases, el viernes y el sábado, para que de esa manera nosotros ya podamos terminar con todo lo que teníamos cronogramado. Y dentro de eso ya se les va a decir también el trabajo final, otro tipo de trabajo que van a tener en las siguientes clases. Y quería consultarles a ustedes si tal vez podríamos adelantarlo, tal vez algunos de ustedes van a viajar, carnavales, no sé, o directamente igual lo pasamos viernes y sábado de la siguiente semana, por mí no hay ningún problema, ya pondría a consideración de ustedes. Pero de todas maneras, igual, por favor, no se olviden que su trabajo ya tiene que ser presentado hasta la medianoche del día domingo y ese mismo momento va a ser habilitado el examen también. Ustedes van a poder escoger, es un examen opcional de plataforma, como ya lo deben conocer, que vamos a hablar de todo lo avanzado hasta el día de mañana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por favor, Vanessa, Josué, Jimena, Alberto, Leslie, Eric, Rubén, vamos habilitando las cámaras para que vayamos empezando también con el tema del día de hoy, que es un poco larguito y quiero explicarles muy bien para que ustedes también entiendan. ¿Ok? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Rubén, buenas noches. Doctora, comento de que tuve un problema en mi trabajo y todavía me encuentro en mi trabajo, doctora. Dentro de media hora voy a tardar, voy a llegar a mi domicilio y voy a activar la cámara para así tomar más atención y para tomar apuntes. Por favor, doctor. Ok, Vanessa, iPad, ¿quién será iPad? Vanessa, por favor traten de poner sus nombres. Como les menciono, la lista sí estamos corroborando a través del video grabado, así que por favor, vayan poniendo sus nombres. Vanessa, Rubén, Jimena, Eric, Leslie ya tiene activada la cámara. Por favor, vayan poniendo las cámaras, chicos. No se olviden que si no habilitan sus cámaras o si no tienen tal vez ya lo que nos ha comentado Rubén de que está todavía en su trabajo, todos están obligados a encender su cámara, si no, no tienen asistencia. Y obviamente la asistencia también vale, ¿no? Bien, Jimena, Eric, ¿están ahí? ¿Por lo menos están ahí, chicos? ¿O simplemente ingresaron y se olvidaron? Jimena, Eric, Jimena, bien, gracias. Eric. Bueno, creo que Eric no va a tener asistencia el día de hoy. Bien, vamos a empezar ya que todos están con sus cámaras activas. Aquí estoy, Y les voy a compartir. buenas noches. Eric, muchas gracias. Por favor, ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar a compartirles ya las diapositivas para el día de hoy, para que ustedes ya lo puedan ver y para que lo tengan en cuenta. Vamos a admitir a sus compañeros que todavía faltan hasta y cuarto. Bien. Doctora. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Eric. Doctora. Sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Se escucha bien el audio? Una consulta, quería preguntarles sobre, al principio dijo creo que sí. Sí, adelante, te escucho. Anteriormente había mencionado sobre si podríamos adelantar la clase, ¿eso vamos a hablar al final o podríamos hablar ahora? No, claro que sí, al final. Está bien, gracias. Bien. Bien, el tema del día de hoy
es la introducción a la fiscalidad internacional. Hemos entendido que en las anteriores clases ya hemos tomado en cuenta los aspectos y los convenios que tiene Bolivia con los tratados, los convenios internacionales para evitar la doble imposición con algunos estados, los cuales Bolivia ha firmado estos tratados y estos convenios. Tengamos en cuenta que ya la fiscalidad internacional a nivel general y a nivel macro en todo el mundo se va realizando a través de una planificación fiscal internacional. Dentro de todo esto vamos a ver los paraísos fiscales y los mecanismos utilizados para la planificación fiscal que ustedes tienen que conocer y que ustedes van a poder ya entender también el día de hoy. Si se me corta el audio, por favor, me avisan. Bien, dentro de lo que es la fiscalidad internacional, hablamos de una temática emergente de la globalización de la economía. Es decir, a nivel macro van a tener en cuenta la economía que está pasando a través del mundo. A pesar de que, obviamente, si hablamos del año pasado, la economía, bueno, ha tenido sus altibajos y sus subidas, etcétera, por el tema de la pandemia en general. Pero, ¿qué es lo que más afectaría en la globalización de la economía, especialmente en Bolivia, chicos? ¿Qué creen que ustedes pueda afectar en la economía boliviana, especialmente en el tema de Potosí? Chicos, es una pregunta para ustedes. Minería, doctora. ¿Por qué, Josué? Bueno, porque es una de las riquezas que posee este departamento que, bueno, desde hace ya varios siglos es lo que se va explotando, entonces es como que una de las bases que genera ganancias de gran importancia para el departamento. Exacto, pero no solamente por eso, sino porque los precios de la minería están sujetos a precios internacionales, lamentablemente. O sea, Bolivia no tiene unos precios estándares para poder vender, por ejemplo, plata, zinc, estaño, cobre. ¿Por qué? Porque se basa de acuerdo a los precios internacionales que dan algunos bancos a nivel mundial. Es decir, nosotros nos basamos en todo lo que se refiere a la economía, especialmente en el aspecto de la minería en Potosí, con los precios internacionales. Si a nivel internacional el precio del mineral está alto, pues nosotros tenemos una gran economía y sube. Pero si está bajo, pues Potosí también junto con su economía baja. Y así puede representarse un poco en Bolivia, pero no lo representa tanto Santa Cruz, porque tiene un precio estándar más, o sea, mucho mejor, por ejemplo, con los hidrocarburos, a diferencia de la minería, porque obviamente está más categorizado, inclusive que también está previsto en los bancos internacionales. Entonces, la temática de la fiscalidad internacional dice, es una globalización prácticamente de la economía que se basa a nivel mundial. A través de todas las operaciones que puede realizar económicamente a nivel mundial, dice, los contribuyentes no se suscriben en los límites territoriales de una jurisdicción, sino que la trascienden. Es decir, que no están dentro de un territorio, es decir, la economía a través de estas operaciones internacionales, como es el extraer mineral, el poder trasladarlo y que se traslade y este sea vendido a fronteras internacionales, pues ya estarían saliendo a nivel global para que puedan ser tratados económicamente. Todas estas actividades, ¿no? No solamente en eso, sino también tenemos la quinoa, tenemos ahora el café, tenemos el cacao, que también lo ha hecho uso este último, lo que es el cacao de los yungas, ya chocolates para ti, por ejemplo, que está haciendo uso y que también lo exportan. Por otro lado, también la quinoa real, aunque no crean, la mejor quinoa que sacan de Bolivia, se las mandan a España, pero la quinoa más simple se queda en Bolivia. Entonces, sí tenemos que ver estos estándares económicos también, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también tenemos los hidrocarburos, que a pesar del último gobierno que ha pasado con el expresidente y el mandatario Evo Morales, se ha tenido también una fluctuación sumamente interesante respecto a este tema. Ahora hablamos del avance de las tecnologías que hacen que este comercio se agilice y que las barreras internacionales desaparezcan. Es decir, nosotros ahora ya tenemos, aparte de precios de transferencia, ya tenemos también lo que es la bolsa de valores,
también lamentablemente las personas ahora para evadir impuestos han creado monedas virtuales como los bitcoins, si no me equivoco, sí son los bitcoins, que obviamente ya están dentro de esa economía global que se tiene sin trascender, porque obviamente como no hay una legislación, por ejemplo, para los bitcoins, entonces ahí es donde pueden incluso realizar lavado de dinero, que obviamente algunos sectores y algunas empresas lo están usando. Por otro lado, ahora que se ha vuelto también mucho más grande, ahora son los pagos por Internet, ustedes entran y pagan varias como PayPal que ustedes utilizan a nivel internacional, ya lo pagan y todas las transferencias sin necesidad de que obviamente pueda afectar todas estas operaciones entre personas y entre operaciones económicas que se realicen globalmente y esto pues ya lo hace más fácil. Bien. Tenemos dentro de esta fiscalidad internacional, cuando hablamos de fiscalidad internacional, nos referimos a los siguientes conceptos. Uno, que es los derechos, dentro del derecho, los convenios para evitar la doble imposición. Como ya lo hemos visto y cada uno de ustedes junto con su grupo ya ha podido defender estos convenios, pues cada país también tiene convenios a nivel internacional para evitar la doble imposición. Estados Unidos tendrá convenios con algunos estados que obviamente le pertenecen dentro y fuera de sus territorios. Otros estados como España no solamente va a tener con Bolivia, sino va a tener con otros estados, etcétera. Que obviamente esto nos ayuda para evitar la doble imposición para la fiscalidad internacional. Por otro lado, vamos a hablar en este tema el día de hoy de la ilusión fiscal internacional y las medidas para combatir esta ilusión de fiscalidad internacional, que las empresas prácticamente lo hacen mandando sus montos económicos a paraísos fiscales y también haciendo precios de transferencia. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nos dice dentro de esta planificación fiscal internacional. La planificación nos dice es observada como puro sinónimo de evasión fiscal. Es decir, el Estado y cada Estado va a ir planeando cómo va a evitar esta evasión fiscal o erosión de las bases fiscales. Es decir, cada Estado va a planear a través de su normativa legal cómo va a evitar de que, uno, no tengan doble imposición, que ya está a través de los convenios, pero que a pesar de esa doble imposición y convenio, que sí o sí se pague un impuesto, ya sea en cualquier estado que pueda tener esta economía, ¿no? Entonces, nos dicen que esas son las bases fiscales para ciertos estados con una fiscalidad más beneficiosa para los grupos internacionales a favor de otros. Entonces, no solamente quieren evitar la doble y la evasión fiscal, sino que también quieren que sean más beneficiosas para que las empresas vengan a invertir. ¿Qué es lo que no pasa en Bolivia? Por ejemplo, lamentablemente, como tenemos bajas y alzas de precios, los únicos van a venir aquí para invertir, pues son las empresas mineras, porque obviamente son ellos los que van a exportar y los que van a tener este rubro económico, pero así no van a venir otros. ¿Por qué? Porque la economía sube, la economía baja y prácticamente no es 100% garantizado toda esta economía global que se tiene. Entonces es por eso que algunas empresas prefieren irse, por ejemplo, a Santa Cruz, que es un poco más estándar la economía, a diferencia de Potosí. Entonces no solamente estamos fallando en el aspecto de que sí o no puede ayudarnos el comercio, o no puede ayudarnos el turismo, o no puede ayudarnos la minería, sino que también está en ese estándar económico en el que Potosí se pueda situar. Y si hablamos ya a nivel de Bolivia, es lo mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay huelgas, hay paros, problemas políticos, este último en el caso del exmandatario Evo Morales que lo sacaron, presidenta, o sea, hay todos estos aspectos que obviamente ha caracterizado que diga, bueno, no, prefiero no ir a invertir a Bolivia porque no saben lo que vamos a pasar, no saben lo que va a hacer, y peor porque me van a meter impuestos, me van a cobrar, me van a meter multas, me van a meter de todo. Entonces preferimos tratar de analizar dónde vamos a hacer o dónde vamos a tener nuestra empresa para que pueda tener este trabajo. Es decir, si yo quiero venir a invertir, digo, muy bien, me voy a ir a Potosí, pero Potosí no tiene una garantía para que mi economía pueda fluir. Bolivia, si lo llevo a La Paz, tampoco lo va a hacer, pues entonces voy a tener que tener mi domicilio legal de la empresa, lo voy a tener que tener en Suiza.
Entonces, prefiero tenerlo en Suiza, como en el caso que ustedes han visto, el domicilio legal, para que ahí pueda transportar o pueda mandar ya todo lo referente también a lo que son mis dividendos, mis regalías, etcétera, para que pueda tener esta seguridad, no solamente jurídica, sino también económica, para que yo pueda ir a invertir. Pero obviamente si quiero ir a explotar Bolivia, si quiero ir a explotar sus riquezas, ¿no? Entonces, son esto lo que hacen los países. Buscan una fiscalidad más beneficiosa para que estas personas que quieran invertir puedan ir a estos países. Por otro lado, se le asimila al fraude fiscal internacional, dice, a la ocultación de bienes o rentas aprovechando la existencia de soberanías y jurisdicciones fiscales diversas. El día de mañana y la siguiente clase vamos a hablar sobre el tema que les había prometido, el tema de España, pero ahí nos dice que este fraude fiscal internacional pues castiga a la ocultación de bienes, ya sean tus casas, tus autos, tus empresas o rentas que buenamente ustedes van a percibir. En el caso de los jugadores, hay jugadores que ocultan su renta, no tributan, dicen, bueno, no ha sido mi culpa, es la de mi asistente, de mi representante legal y mucho más que ustedes van a ver ese tema muy importante como algo para que ustedes conozcan. Pero ahí está que incluso en otros países, como es en el de España, tiene cárcel la evasión fiscal. Aquí en Bolivia todavía no tenemos cárcel, porque si no todos estarían en la cárcel, pero todavía no se cuenta con esa normativa legal. Entonces, dentro de esta planificación fiscal, ¿qué nos dice la definición? Nos dice es el aprovechamiento de las diferencias entre los distintos ordenamientos fiscales nacionales o entre los diferentes ordenamientos vigentes en cada país o territorios con mayor o menor soberanía fiscal. Entonces, cada planificación internacional lo va a realizar cada estado y nos dice, cada definición o cada planificación va a ser el aprovechamiento de las diferencias entre los distintos ordenamientos fiscales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Como estado voy a ver cómo va a ser el tributo tanto en Perú o cómo va a ser el tributo tanto en Chile para que yo como Bolivia digo, bueno, entonces les conviene en vez de invertir en Perú, les conviene invertir en Bolivia. O en vez de convertir en Bolivia, los argentinos dirán, pues no, les conviene compartir aquí o invertir aquí, ¿no? Entonces, ahí van a ver las diferencias cada estado. Pero también esta planificación fiscal no solamente la realizan cada estado, sino que también cada empresa. ¿Por qué? Porque cada empresa, a partir de que obviamente quiere invertir, va a decir, bueno, me conviene invertir en Bolivia o me conviene invertir en Perú, creo que más me va a convenir invertir en Uruguay. Entonces, ve cada empresa también dentro de cuál le conviene, cuál es mejor a través de la fiscalidad que se tiene. Perdón. Bien, por otro lado nos dice, es el arbitraje entre diferentes tratamientos fiscales que emergenten justamente de la diversidad de condiciones que imponen los diferentes sistemas tributarios. Es decir, como un árbitro, ¿no? Nos dice, el árbitro es el que pone las reglas del juego. Entonces, la planificación fiscal internacional, pues, sirve como un árbitro, nos dice otra definición, entre diferentes tratamientos fiscales, ya sea la de Perú, Bolivia, España, Argentina, Suiza, etcétera, que emergen justamente, dice, de la fiscalidad de condiciones que imponen los diferentes sistemas tributarios. Cada sistema tributario, pues, va a tener esta finalidad. Ahora sí, dentro de todo lo que se refiere a esta fiscalidad internacional, vamos a hablar especialmente del tema de residencia, que ya lo hemos tratado en las primeras clases, fiscalidad de los establecimientos permanentes, que también lo hemos tratado en las primeras clases, que es el establecimiento de una operación permanentemente en un estado. El tratamiento de las rentas empresariales, cómo se va a manejar a través de empresas esta renta, la fiscalidad de los dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital, que es lo más, pero más importante dentro de los convenios de doble imposición, que ya lo hemos visto y que su trabajo también se trata de eso. Y la fiscalidad de comercio electrónico, que lamentablemente en Bolivia no contamos 100% a través de la normativa legal con el comercio electrónico. Ahora, pues puedo comprarme a través de internet una chamarra, zapatillas, vestidos, gafas, absolutamente todo. Pues yo hago el depósito, hago la transferencia
ellos me envían y quién sabe si pagan o no pagan factura. Puede que algunos me hagan llegar también lo que pido junto con mi factura o puede que no. Lo mismo va a suceder ya incluso cuando uno compra a través de eBay, por ejemplo, pues ya le está llegando porque sí o sí tiene que entrar por aduana, si es algo grande, o sí tiene que entrar por correos, y en ese momento nosotros vamos a pagar. Entonces hay fiscalidad por el comercio electrónico internacional, porque sí está vigente, pero a nivel interno no. Todavía hay que ver ese punto muy importante. Por otro lado, vamos a hablar de los aranceles aduaneros y el comercio internacional. Muy poco porque no está dentro de su temática y como el tema es largo, entonces lo vamos a reducir ese aspecto del arancel aduanero y comercio internacional, pero me gustaría que si a ustedes les gusta este tema de aduanas, pues puedan tomar otro curso, otro diplomado, porque también es muy amplio y también es específico referente a este tema. Y por otro, la armonización fiscal, que también está dentro de lo que es ya la fiscalidad internacional, ¿no? Bien. Por otro lado, vamos a hablar sobre la planificación fiscal internacional en situaciones que debe considerar esta planificación internacional, que nos dice que tiene que adquirir mayor importancia, especialmente cuando se trata de decidir acerca de la alocación de centros financieros donde ustedes van a invertir, ¿no? Servicios de grupos internacionales. ¿Cómo es que Bolivia va a dar su servicio a algunos grupos que invertir acá en Bolivia, o cómo se va a tratar este tema, especialmente en el tema legal? Por otro, a nivel intangible, derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y lamentablemente Bolivia, si se dan cuenta ustedes, Bolivia, no Potosí, sino Bolivia, invierte lamentablemente el 0.03% de todo el ingreso a nivel Bolivia en que una persona pueda hacer investigación, tanto en las universidades, en los institutos, y menos para que puedan sacar también una patente. Entonces, si es que invierte tan poco Bolivia para los estudiantes, y por ejemplo, en algunos casos ustedes también prefieren, en vez de hacer una tesis y hacer un tema de investigación, pues prefieren tomar el diplomado para que puedan hacer un trabajo menos de investigación, pero que encima ya tengan un diplomado. En vez de que la universidad pues les incentive y digan, bueno, si ustedes hacen tesis, van a recibir un trabajo ya por 2 años. Entonces ya estaría invirtiendo en ustedes y ustedes estarían dando la molestia para que puedan invertir a través de lo que es la propiedad intelectual y de esa manera cada ya profesión pueda tener, incluso los ingenieros podrían tener patente, los ingenieros electrónicos, los ingenieros mecatrónicos, etcétera. Y esto obviamente aumenta ingresos y eso también puede generar regalías. Pero como Bolivia no está al tanto, entonces hay algunas personas que prefieren, obviamente, poner ya sus derechos de propiedad intelectual fuera de Bolivia, que obviamente igual pueden pasar y no pasar dentro de lo que son las regalías también, ¿no? Y los dividendos. Entonces, en este aspecto, igual Bolivia está, pues, en el tema de derecho de la propiedad intelectual muy bajo. Incluso les puedo dar una referencia, el que canta... Ay, está en la punta de mi lengua. Hay un tema que es Potosino Soy, de Iporre. Por ejemplo, en este caso, el tema Potosino Soy, pueden creer que el derecho de autor de este tema lo quieren reconocer en otro país y así no lo pueden trabajar aquí en Potosí. O sea, realmente sorprende y decimos, ¿qué es lo que pasa? Porque el señor Iporre era potosino, vivía en Potosí, era profesor del Pichincha absolutamente, entonces tenía todas las que poner este tema tan importante que está en YouTube, que en YouTube está agarrando una empresa que escucha y escuchan el tema y tienen hartas reproducciones y genera dinero, pero otra persona que ni siquiera vive en Potosí, que ni siquiera es pariente del señor Iporre, que ni siquiera está en Bolivia, entonces ahí es donde fallamos, ¿no? Y obviamente estos ingresos económicos pues se van a otro sector. Entre paréntesis ese tema. Después de eso, dentro de la planificación internacional fiscal, vamos a hablar de paraísos fiscales, que a continuación vamos a ingresar a ese tema porque se los he querido resumir prácticamente y ustedes conozcan ese tema muy importante. También la transferencia fiscal internacional y la subcapitalización, que es la transferencia que hay a nivel internacional. Los precios de transferencia, que lo vamos a conocer el día de mañana, que es muy importante ese tema de precios de transferencia. El abuso de convenio,
que estamos hablando de abusar de los convenios para evitar la doble imposición. El intercambio de información que van a tener también ya dentro incluso de los paraísos fiscales. Entonces, hemos dicho el intercambio de información es cuando, obviamente, los estados competentes, ya sea el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda, etcétera, pide información a otros estados con estos convenios, que obviamente se les va a dar. Exceptuando los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales son eso, no dan información, no dan absolutamente nada de información de sus ingresos y sus salidas económicas. Entonces, todo esto está dentro de la planificación de la fiscalidad internacional. Por otro lado, hablamos ya de la evasión y paraísos fiscales. ¿Qué es una evasión fiscal? Es el no pago de impuestos por iniciativa del agente económico, en perjuicio del país en el cual se desarrolla la actividad económica. Es una actividad ilegal. Entonces, vamos a diferenciar a qué se refiere con paraíso fiscal y a qué se refiere con una evasión de impuestos. Una evasión fiscal, dice, es el no pago. Lo podemos hacer internamente en Bolivia y lo podemos hacer a nivel internacional. Es decir, yo como mi empresa no quiero pagar mis tributos, ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Japón, ni en ningún lado. No quiero pagar. Entonces voy a contratar y voy a tener mecanismos para evadir la fiscalidad, para evadir mis impuestos. Y los voy a evadir de frente y a nivel legal, porque existen abogados, aunque ustedes no lo crean, y si ustedes se quieren dedicar a eso, pues ganarían bastante, porque existen abogados de que obviamente se dedican a realizar operaciones para evitar el pago total y casi total de estos impuestos. Y ahí entra la evasión fiscal y obviamente cuando una vez son descubiertos, pues en algunos países les toca cárcel, ¿no? Y nos dice, el paraíso fiscal es otro. El paraíso fiscal, dice, es un lugar de baja o nula imposición fiscal. Permite reducir o minimizar el pago de impuestos, es el offshore y la elusión fiscal. En este caso, vamos a tener en cuenta algo muy importante en el caso de que es el paraíso fiscal. El paraíso fiscal, entonces, en este referente nos dice, no es para eludir, no es, o sea, no es una evasión que ustedes van a entrar a la cárcel y no pagan, sino que el paraíso fiscal es un lugar, un país, un estado, donde les va a caracterizar especialmente en que si ustedes invierten o si ustedes ponen dinero en este banco, pues automáticamente se va a ir una baja, muy baja tributación, o si es posible, no va a haber tributación, particularmente. Entonces, les va a ayudar en este aspecto de que ustedes no solamente van a querer evadir o no van a querer pagar sus impuestos, sino que esto es legalmente. Ustedes vienen, invierten o ponen su dinero en este paraíso fiscal, van a pagar 0 o van a pagar 1 o 0,1 o 0,5 de acuerdo al paraíso fiscal al que uno se va a ir, pero obviamente en vez de que ustedes vayan a la cárcel, esto va a ser legal. Entonces, como va a ser legal, pues está totalmente abierto. Y hay empresas que obviamente generan o van a invertir o van a poner su dinero en estos paraísos fiscales para que puedan evitar la doble imposición. Incluso en las Bahamas, donde ahorita vamos a ver, existe un edificio donde hay más de 16,000 contribuyentes solo en ese edificio. O sea, ustedes cuando van a abrir su NIF les preguntan dirección, lugar, factura de la luz para ver exactamente cuál es su domicilio fiscal. Y en ese edificio de las Bahamas, un edificio, pues están todas las empresas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, obviamente ahí tienen sus oficinas ya establecidas, ¿no? Y obviamente todo esto es legal. Por otro lado, ahora entrando a lo que son los paraísos fiscales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Tal vez quieran hacer una. Doctora, repetir esto de los paraísos fiscales porque se entrecortó en algunas partes cuando explicaba. Ya, entonces nuevamente les voy a, por favor, si se me corta el audio, díganme para que así ustedes me puedan entender muy bien. Entonces, la diferencia, decimos, entre evasión y paraíso fiscal, que la evasión prácticamente ustedes no van a pagar nada, ustedes no quieren pagar ni el 0, ni nada, ni el 1, ni el 5, ni el 3, absolutamente nada, ningún estado.
Entonces, ustedes planean a través de sus abogados, a través de financieros, a través de todo su plantel de economía, el no pagar, pero sí existe. Entonces, el pago de no impuestos es la evasión fiscal pero nos dice, en algunos países es una actividad ilegal. Aquí solamente tiene multas y sanciones, porque si te descubren, te hacen una fiscalización en Bolivia, te fiscalizan y pues tienes que pagar hasta el triple, a veces el doble, etcétera, de acuerdo a tu fiscalización. Entonces todavía no está tomado como cárcel, pero en algunos estados como España sí tiene cárcel la evasión fiscal. No solamente en España, sino en muchos países que sí tiene cárcel. A diferencia del paraíso fiscal, les decía, el paraíso fiscal no es no el pago, sino que es un lugar de baja o nula imposición fiscal. Es decir, que si en vez de que yo no quiera pagar, pero tampoco quiero ir a la cárcel como empresa, no quiero tener ningún problema, pues me voy a ir a un paraíso fiscal y ahí voy a hacer mis operaciones financieras, en el cual como ya me voy a ir allá, mi domicilio legal de la empresa va a estar en el paraíso fiscal, pues voy a decir, no, pues Bolivia, tienen que entender, como no puede haber doble imposición fiscal, tengo que pagar ya sea en Bolivia o ya tengo que pagar en las Bahamas. Y como en las Bahamas me conviene porque no pago absolutamente nada, pues mi domicilio fiscal va a estar en las Bahamas. Mi domicilio fiscal se va a constituir, ustedes solamente van a hacer como una residencia chiquitita o es más, ni voy a tener un galpón. Entonces, ahí todas las operaciones, pues las van a realizar ya entre este paraíso fiscal. ¿Están pagando impuestos? Sí, pero legalmente dentro del país fiscal. Ya puede ser cero, o puede ser nula, o puede ser absolutamente muy pequeño el impuesto, pero obviamente es legal. Y aquí estaría entrando la ilusión fiscal y el offshore. El offshore que es pagar ya dentro de una empresa que está constituida en un paraíso fiscal. ¿Entienden? Entonces nos dice, permite el paraíso fiscal reducir o minimizar el pago de los impuestos. Entonces, espero que quede clara esta diferencia de evasión y paraíso. Chicos, ¿se ha entendido? ¿Me han escuchado? Chicos, chicas. Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos Sí, a... Bien. Entonces nos dice, hablamos de paraísos fiscales. Dentro de este término de paraísos fiscales nos dice, el término emergente del vocablo en inglés tax haven literalmente quiere decir refugio tributario. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Se van a refugiar a través de la economía y para evitar este tributo. Entonces, significa refugio tributario en el vocablo inglés, paraísos fiscales. Dice, no existe por otro lado una definición o una definición per se así en el término de paraíso fiscal, pero la definición parte de las características de estas jurisdicciones. Es decir, se trata de paraísos cuyos sistemas tributarios establecen, como ya hemos mencionado, bajas o inexistencias alícuotas para los impuestos que gravan la renta o el patrimonio. ¿Qué hemos dicho que son las alícuotas, chicos? En Itzen. O cualquiera que esté en la clase. Josué, Oscar, Johnny, David, Luz, Alberto, que está tratando de recordar, Fernando, Eric. Creo que era la doctora sobre el porcentaje del monto del que se debe pagar. O algo por ahí. Exacto. Sí, el porcentaje del total. Exacto. Entonces, dentro de la normativa legal nos dice el pago del IVA se caracteriza por la compra y venta, tantos. Se va a pagar el 13%. Entonces, la alícuota es ese 13%. Entonces, ¿qué nos dicen de estos paraísos fiscales? Nos dicen, en estos países, dice, cuyo sistema tributario establece lo más importante, la baja o inexistente alícuota. Sí se va a pagar impuesto, pueden decir, sí se va a pagar impuesto a la compra y venta. El impuesto de la alícuota va a ser el 0,01%, o sea, absolutamente nada. O va a decir el 0,3% o el 1% máximo. O nos puede decir, existe el impuesto a la compra y venta, pero la alícuota no existe. Entonces, imagínense estos paraísos fiscales que nos hablan
especialmente de este tema de la renta o el patrimonio dentro de los impuestos dentro de estos países. Entonces, como en Bolivia es el 3%, por ejemplo, en México puede ser el 7%, en España va a ser el 25%, y en este paraíso fiscal va a ser el 0,5%, ¿qué prefiero? Obviamente prefiero tener mi empresa constituida y domiciliada en este paraíso fiscal, porque obviamente como hay ya las normativas que me impiden la doble imposición, pues voy a preferir pagar en estos paraísos fiscales. Y especialmente nos dice esta tributación basada en el principio de fuente, ¿no? Que puede existir y decir de dónde sale esa riqueza. Y yo digo, muy bien, entonces, ¿de dónde sale mi riqueza? De mi paraíso fiscal, porque todo mi monto económico, pues me lo he llevado allá. Entonces, ahí es mi fuente de ingreso. Ahí voy a tratar de hacer mis operaciones. Ahí voy a tener mi domicilio. Ahí voy a tener todas mis actividades financieras, van a realizarse en ese país. Por otro lado, nos dice que estos paraísos fiscales son utilizados por los contribuyentes con la finalidad de aminorizar la carga tributaria. Es decir, quieren bajar su carga tributaria, no quieren pagar impuestos. Sí quieren pagarlo, pero muy poco. En el lugar donde se desarrollan sus actividades o donde residen como personas naturales. Entonces, obviamente, yo a vivir en Potosí con tanto frío, prefiero irme a las Bahamas para tener marcito, para tener absolutamente todo y encima no voy a pagar impuestos y a mí me conviene. Entonces puede que en algunas personas a nivel macro incluso puedan tener hasta su casa y puedan irse de vacaciones solamente para decir que residen en ese país, ¿no? Que obviamente les conviene. Por otro lado, diferimientos de impuestos en relación a su participación en el capital de sociedades extranjeras. ¿Qué es eso? Que va a haber diferencias, dice, de impuestos en relación a su participación. Puede que diga un ratito, un ratito, un ratito. Como en Bolivia sí o sí tienes que pagar, sí o sí tienes que hacer, entonces tienes que tener en Bolivia por lo menos el pago mínimo de tu impuesto. Le voy a decir, ok, está bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerme de capital y una sociedad aquí en Potosí. Le voy a decir, como no me conviene pagar aquí en Potosí mi impuesto, voy a agarrarme un socio de Suiza, que también es un paraíso fiscal, en Suiza, y voy a decir que en Bolivia yo tengo el 5%, soy dueña del 5% de esta sociedad, de esta minera, de esta empresa, etcétera, ¿no? Lo que quieran. 5%. Y esa persona que está en Suecia va a ser el dueño del 95%. Entonces, las regalías que voy a pasarle va a ser el monto del 5%, nada más, o del 95%, pero voy a pagar lo mínimo. Y allá obviamente está agarrando lo macro. Entonces, esos casos sí los hacen, sí los planean y de acuerdo también a la normativa interna. Si tanto les obligan, pues es lo que hacen, diferimientos, hacen una diferenciación de impuestos en relación a la participación de capitales. Puede que tenga mi capital dividido en 3, 4, 5 países y en cada país pueda tributar o pueda desplazar mis impuestos y eso hace que pues yo pague menos. Por otro lado, dice, logran reducir las utilidades generando gastos que repercutirían en altas cargas impositivas. Esto es algo muy importante, pero que no solamente se ha visto en paraísos fiscales, sino se ha visto en lo que vamos a ver el día de mañana, que son los precios de transferencia, que es muy importante que ustedes los puedan entender. Entonces, logran reducir estas utilidades generando gastos. ¿Qué pasa? Les voy a dar un ejemplo antes de entrar el día de mañana con este tema. Yo como empresa en Bolivia vendo azúcar y lo voy a vender a una empresa mi azúcar en 20 bolivianos, el quintal de azúcar. 20 bolivianos, extremadamente barato. 20 bolivianos. Y voy a decir, bueno, yo estoy exportando en 20 bolivianos, tengo que exportarlo y lo voy a exportar a aquella empresa que está en Perú. La empresa que no va a estar constituida, no va a tener domicilio, no va a tener absolutamente nada, va a decir, muy bien, yo he comprado esta bolsa en 20 bolivianos y la voy a vender, en vez de que pase esto, la voy a vender en 500 bolivianos. La voy a vender a China, porque en China necesitan azúcar. Entonces agarra China y lo vende en 500 bolivianos. Entonces, en el momento en que China ya compra eso, existe la mezcla o la transferencia de qué es lo que ha pasado. Entonces, yo en el momento de decir mi trabajo, mi utilidad, no, pues he perdido,
¿Por qué? Porque yo he generado una venta en 20 bolivianos, mi quintal de azúcar, pero para Bolivia yo he entrado en pérdida, porque no he podido generar, esa empresa no me podía comprar más caro, esa empresa no ha podido generarme más alto precio, pues como era y tenía que venderlo, pues lo he vendido. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Nada, voy a entrar en pérdida y no pago mi impuesto en Bolivia. Pero obviamente lo que no saben es que la empresa de Perú es mía también. Y para no generar ese impuesto, pues como no tiene estabilidad, no tiene domicilio en Perú, no tiene absolutamente nada, solo es una empresa así creada, pues la va a vender a China. Y en China, pues ya voy a tener el ingreso económico y voy a querer pagar o lo voy a pagar donde yo quiera. O puedo venderlo a un paraíso fiscal y ese paraíso fiscal lo puede vender a China y pues el paraíso fiscal no te va a pedir impuestos, entonces sumamente yo feliz sin pagar impuestos. Entonces ese tipo de operaciones las voy a planear bien de acuerdo a las actividades que yo puedo realizar para que obviamente pueda evitar la doble imposición dentro de mis paraísos fiscales o ya sea con los precios de transferencia. Y obviamente esto no va a regularizar, o sea, me va a decir, muy bien, esta empresa que te ha comprado, ¿de quién es? No se ha aparecido, me ha comprado y he entrado en pérdida. Pero sin tener en cuenta que esto ha sido creado por mí misma. La empresa que he creado en Perú ha sido por mí, creada por mí, y es parte de mi propiedad. Entonces, todo lo que ella me ha vendido, yo lo he traído en Bolivia, porque he sacado el azúcar de Bolivia, pero lo ha vendido de diferente manera. No sé si me dejo entender con ese ejemplo en este tema de reducir las utilidades generando gastos y obviamente que repercutirían en altas cargas impositivas para evitarlas también. ¿Me llego a hacer entender, chicos? Que el día de mañana lo vamos a ampliar con el precio de transferencia. ¿Sí? ¿O no? Por favor, respondan. Quiero que entiendan. Fernando, ¿has entendido? Eric. Sí, doctora. Sí, doctora. La verdad no tengo ninguna duda. ¿Sí o no? ¿O quieren que les vuelva a explicar? Quiero que entiendan, por favor, Milenka. ¿Sí has podido entender? ¿Me han escuchado bien? Milenka. Milenka Barañado. Sé que estás ahí. Doctora, ¿Sí? ¿puede No, volver a percate explicar? del micrófono, doctor. Ya. Van a disculpar, estoy sin audífono. Pero con otro ejemplo. Ya. Dentro de este tema de paraísos fiscales, puede que yo venda café. Vendo café de los yungas y miento. Vamos a hacerlo con más simple para que las chicas entiendan. Vendo trajes y sacos de alpaca bebé. Y los quiero llevar a España porque en España hace frío. Entonces, pero quiero que sea de lana boliviana, de alpaca boliviana, que está muy, pero muy buena. Entonces, yo voy a exportar y mi exportación encima por haber exportado, Bolivia me va a pagar. Entonces, para generar menos gasto, me voy a crear una empresa en las Bahamas. Entonces, las Bahamas me va a comprar estos abrigos que son bien lindos, me va a comprar en las Bahamas, que es un paraíso fiscal, pero yo voy a vender mis saquitos no en el precio que están aquí en Bolivia, porque aquí en Bolivia deben estar entre 1.500 el mínimo hasta 5.000 bolivianos el máximo. Pero los voy a vender a 200 bolivianos al paraíso fiscal en las Bahamas. Los voy a vender y me va a comprar todos los sacos, sin importar altos ni bajos precios. Me va a comprar todos a 200 bolivianos. El paraíso fiscal, donde está constituida la empresa que yo he creado, que yo he ido a poner esa empresa, me va a decir y lo va a vender a España a $5,000 cada uno. ¿Qué ha generado? Ha generado de que yo en Bolivia diga, muy bien, yo he exportado, pero como no tienen bajos, o sea, muchas ganancias, pues mi impuesto en Bolivia es bajo, a pesar de que yo haya usado las alpacas de Bolivia. Un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, voy a tributar por los 200 bolivianos, por todos los sacos que he vendido, ya sean 100 sacos a 200 bolivianos, pues voy a pagar mi impuesto al IVA, mi impuesto al IT, voy a pagar, y es más, si digamos, como es una exportación, voy a pedir a que me devuelvan los montos, los gastos que he hecho, el transporte que he mandado, voy a pedir que Bolivia me devuelva toda la inversión que he realizado,
y pues no voy a pagar tanto impuesto, es más, ya me están devolviendo. En el paraíso fiscal, donde yo ya tengo mi empresa constituida, lo voy a vender a $5,000 cada traje a España. ¿Qué es lo que ha generado? Que España obviamente me pague los $5,000, pero como en el paraíso fiscal de la Bahama hay nula tributación o tributación cero, pues no voy a pagar mis impuestos. Entonces, en vez de que yo venda directamente de Bolivia a España en $5,000 y pague full impuesto, voy a hacer esa transacción para que obviamente no pague impuesto. Lo voy a pagar en Bolivia, sí, pero lo voy a pagar por los 200 bolivianos. En las Bahamas lo voy a vender a 5,000 y no voy a pagar absolutamente nada por esos 5,000. Entonces ahí es donde encaja estos paraísos fiscales y también estaría encajando dentro de esto también los precios de transferencia, porque ahí me tendrían que descubrir y decir un ratito, esta empresa dentro de este paraíso fiscal también es usted. Pero el paraíso fiscal, como es legal, me va a decir, pero un ratito, yo no tengo por qué darle la información de quién es esta empresa. Como paraíso fiscal, yo no tengo por qué darle ni el nombre de la propietaria, ni sus ingresos, ni sus gastos, ni a quién vende. Perdón, pero no tengo por qué darles. Entonces, los paraísos fiscales, aparte, no dan información. Tengan en cuenta que en los convenios con España y con los convenios que hemos visto con Bolivia estaban obligados a dar información. Bolivia también está obligado a dar esa información, pero estos paraísos fiscales no. Entonces es ahí donde puede entrar reducir en este aspecto el pago de impuestos. Y obviamente nos va a generar un plano negativo que es ocultar ganancias obtenidas por y en otras jurisdicciones que obviamente se va a convertir en evasión fiscal. Ahora sí, ¿me han entendido con ese ejemplo, chicos? Sí. Doctora, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Doctora. Claro. ¿Quién se encarga de controlar ese tipo de, no sé, desfalcos? No sé cómo llamarlo. Ese tipo de vividez o ese tipo de vivadas. ¿Quién investiga, digo? ¿Un detective? Algo así. O sea, Lamentablemente no hay cuando sea algo legal, ¿no? Si digamos te dedicas a vender, no sé, droga o ser un narco y evitas, no sé, ese tipo de cosas, pero, o sea, mi pregunta va cuando es legal. Si tu negocio rinde bastante bien y quieres no pagar tanto impuesto y tienes ese tipo de paraísos, ¿quién se encarga de investigar? En realidad tendría que hacerlo el Estado a través del Ministerio de Economías y Finanzas Públicas. Es su labor una de estas, porque es como la planificación internacional fiscal. O sea, ellos tienen que planificar a través de normativa que tienen que sacar a través de impuestos nacionales para que puedan controlar los impuestos nacionales o para los que puedan controlar también en el rubro por ejemplo, cuando hay también transferencias, transportes dentro de bancos, incluso la aduana debería de tener esto. Entonces, estos son los que también deberían de fiscalizar. Lamentablemente, Bolivia no está entrando en este plano. Al finalizar, y al día de mañana les voy a decir alguna normativa que ya sacó, que también está dentro de la plataforma, es una RND que ha sacado, pero lamentablemente Bolivia no está entrando en este plano de la investigación. Más nos ocupamos de huelgas, paros, hacer normativa interna, pero no tanto externa para obviamente poder contrarrestar estas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de drogas, ¿por qué creen que no quieren nacionalizar las drogas o no lo quieren volver legal a nivel mundial? Porque obviamente si se vuelve legal va a generar impuesto. Y obviamente esto ya va a ser como que el que vende como el alcohol, va a generar un tipo de impuesto específico donde se tiene que pagar. Y al pagar impuesto, pues ya no va a tener tanta utilidad. Porque si ustedes llevan, por ejemplo, ¿no? Una droga que vale aquí $1,000, pues en España va a valer 10 veces más. Entonces, si tendría que ser legal la droga, pues lo transportarían legalmente y allá pagarías un impuesto en aduana por la transferencia y no costaría tanto, ni costaría 10 veces más. Entonces, obviamente estos aspectos también te generan y dices, ¿por qué el mundo no quiere poner drogas? Y ahí salen a relucir y dicen, no, es que los niños, es que los jóvenes, la gente, te tapan con esas cosas y no te van a decir, no, pues es que no queremos pagar impuestos, no queremos que sea legal, porque si es legal,
todo se va a convertir legal. El transporte, la aduana, o sea, absolutamente todo va a entrar en eso. Y es más, el que quiere lo puede hacer, el que quiere lo va a plantar, el que quiere lo va a vender, entonces va a haber más demanda y también más oferta para que no se pueda generar tanto esto. Entonces, entre paréntesis, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Les voy a seguir dando ejemplos, por favor, y si se me corta el micrófono, me avisan, porque lo que quiero es que me capten, que capten las ideas. Tengo ideas así, o bueno, no, tengo ejemplos muy complejos, pero prefiero darles así ejemplos más fáciles para que ustedes puedan ir entendiendo. Muy bien, luego de eso nos dicen, estos paraísos fiscales, perdón, esto ya está, ya hemos terminado, vamos a cambiar de esto. Nos dicen otras características que tiene este paraíso fiscal, que son en el ámbito societario. Ordenamientos jurídicos que no exijan formalidades legales para la constitución de sociedades es lo que también se caracteriza. Por ejemplo, en los paraísos fiscales no existen ordenamientos jurídicos para que se pueda hacer una sociedad. Aquí en Potosí te piden sociedad, inscripción, ya sea funda empresa, que tengas tu NIT, que tengas tu constitución de sociedad, que tengas tu representante legal, que tengas tu socio, que tengas tus dividendos, tu monto de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han debido de ver en derecho civil. Pero en estos paraísos fiscales, si tú quieres inscribir una sociedad civil con dividendos o con repartición de ingresos, etcétera, pues te dicen, muy bien, aquí está, anótese y listo, ya está su sociedad. Entonces, es otra característica, que tienen estos paraísos fiscales. Por otro lado, dice, no existen disposiciones sobre el capital mínimo. Es decir, si quieres invertir allá, no te dice, pues puedes invertir mínimo $10,000, $5,000, $1,000, no te pide. No existen límites de endeudamiento. Te puedes endeudar, puedes sacar préstamos, puedes hacer lo que quieras en ese paraíso fiscal y no hay límites, porque no hay control. Dice, sin obligación de designar personas físicas como administradores o la ausencia del requisito de presentar estados financieros. Aquí en Bolivia te piden, por ejemplo, si ustedes han debido de llevar, existe una lista de gracos, pricos y resto, como está dividida la pirámide de contribuyentes en Bolivia. Esa división de contribuyentes en Bolivia, en los paraísos fiscales no existe. Puede haber personas físicas, pueden decir tienes administrativos, como es sociedad puede ser una sola persona y yo puedo llamarme sociedad, puedo ser una persona jurídica, puedo ser una persona natural y no hay, obviamente dice, esa asignación de personas, no importa, no hay. Y tampoco nos dice, van a presentar estados financieros, como están todas las empresas obligadas a presentar estos estados financieros. Chicos, ustedes, futuros diplomados de Derecho Tributario Internacional, ¿cuándo se presentan los estados financieros para un contribuyente? En Bolivia. Cinco puntos. Voy a regalar. Día de vestir de buena gente. A todos, pues, doctor. ¿Cuándo se presentan? Decimos. ¿Cuándo? Bueno, por mi parte yo podría decir de que se presenta cuando la autoridad pertinente así lo requiera, o sea, en cualquier momento. Y como norma, entonces cada fin de año se tiene que presentar o a principios de año. Perfecto, Oscar, te has ganado 5 puntos. Presentan todas las empresas resto de acuerdo a cuando pagan. Es decir, el IWE. Pagas tu IWE y pagas, obviamente, este tema de, o más bien, presentas tus estados financieros en el pago de tu IWE. Presentas porque te piden tu impuesto al IWE, tu impuesto anual, y aparte tienen otra casilla en impuestos nacionales para que puedas mandar tus impuestos financieros a través de tu contadora para que puedan tener almacenado. Y también cuando la autoridad te lo pida. Si, digamos, te dice, muy bien, usted está siendo fiscalizado, tiene que traer sus estados financieros, pues tienes que ir a dar.
En el caso de que te encuentres en Funda Empresa te pide tus estados financieros, una copia original y el pago de tu último impuesto. Si eres nuevo, no te va a pedir el pago de tu último impuesto, pero sí te va a pedir tus estados financieros de cómo estás entrando, con qué capital, con qué rubro, etcétera. ¿Qué eres? Sociedad civil, persona unipersonal, empresa unipersonal, perdón, persona natural, etcétera. Sí te lo piden en Bolivia. En los paraísos fiscales nos dicen que no hay. Por otro lado, voy a hacer otra pregunta. Entre la designación de personas físicas, ustedes bien saben que existen personas naturales que pueden ir y abrir su NIT, ya sea como abogados, como comerciantes, etc. Y también hay sociedades o personas jurídicas. En este caso, díganme, dentro de impuestos está categorizado en la pirámide de contribuyentes como PRICO, GRACO y resto. ¿Quiénes son los PRICO, quiénes son los GRACOS y quiénes son los restos? Chicos, pregunta. Otros 5 puntos. Bueno, sus notas no son tan buenas en sus defensas, así que por favor hablen, chicos. El domingo va a salir sus notas en el examen, así que por si también le fallan alguna. Sus camaritas, chicos. Rosa, Leslie. Bueno, voy a responder la pregunta. Nos dicen, existe una pirámide de contribuyentes, que son los PRICO, los GRACO y el resto. ¿Quiénes son esos? Facilito. Futuros doctores. Doctora, buenas noches. Doctora, yo tengo, ¿puedo responder a la pregunta? Claro, claro. Bueno, el PRICO sería los principales contribuyentes, por ejemplo, San Cristóbal, la mine, ¿qué es? Manquiri, el GRACO, las empresas constructoras, puede ser, y el resto, los abogados, doctora. El resto, exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, los PRICOS son los principales contribuyentes, que son solamente 100 principales contribuyentes, que prácticamente es más del 50%, estamos llegando casi al 70% del ingreso en Bolivia. Los GRACOS son los grandes contribuyentes, que obviamente estos grandes sí son grandes, pero falta un poquito para que lleguen a los PRICO. Y por el resto estamos todos nosotros de la sociedad civil, que pagamos nuestro impuestito, pero que sí aporta, sí tiene para Bolivia, para sus ingresos, pero que no es mucho, pero sí que son los, o sea, que es lo máximo, ¿no? Que son los más altos, por eso es la pirámide, o sea, los poquitos, los que contribuyen más están aquí arriba, y obviamente el resto somos nosotros. Y ahora se ha abierto otro, que es lo último, que son los que ni siquiera pagan impuestos, pero sí pueden tener sus empresas. Eso supongo que también ustedes ya lo saben, ya lo han llevado. Seguimos con este tema. Te ganaste, Eric, 5 puntos. Gracias, doctora. Muy bien. Ahora sí, hablamos de la posibilidad de emitir acciones al portador, anonimato total. Ahí está lo que les había referido, que existe un anonimato total, porque estos no pueden dar información internacional. Ni aunque Estados Unidos se lo pida, no les van a dar. Así de simple. ¿Okay? Anónimo totalmente. Por otro lado, nos dice otras características que tienen estos paraísos fiscales en cuanto al ámbito financiero. En el ámbito financiero nos hablan de la ausencia de regulación rígida en materia de intermediación financiera o seguros. Típicamente actividades reguladas que permitiría la constitución sin mayores requisitos de sociedades dedicadas a tales rubros, lo que ya les habíamos mencionado. No te pide creación de sociedades y obviamente están limitados en el tema financiero. No te piden nada. En cuanto al límite sancionatorio, no existe, dice, una legislación penal que tipifique delitos relacionados a evasión impositiva. Es decir, no existe que obviamente ustedes puedan no pagar impuestos y te van a meter a la cárcel. Entonces, en estos paraísos fiscales está prohibido y no existe legislación penal. Ahora sí, ¿quiénes son esos paraísos de los que tantos estamos hablando dentro de los paraísos fiscales? Tenemos
Dentro de lo que es también una lista ya en índice alfabético tenemos Angola, Anguila, Antigua, Barbuda, Aruba, las Bahamas, que es una de las más famosas, que sí se tiene hartos contribuyentes en las Bahamas, los Bárbaros, Valkyrie, Belice, Bermuda. Otro que ustedes pueden conocer también famoso son las Islas Caimán, que es otro de van y ponen mucho ahí en las Islas Caimán. Costa Rica. Costa Rica realmente se lleva igual muchos contribuyentes, especialmente colombianos y los que están cerca de la costa de ahí arriba. Dominica, Dubái, que se ha caracterizado también, Hong Kong, entre algunos más y algunos menos, ¿no? El que sí realmente tiene 0 son las Bahamas, donde más invierten. También en este tema de Luxemburgo, Malasia, tenemos a Mónaco, tenemos a Montserrat, Antillas Holandesas, tenemos a Panamá, que también Colombia hace mucho, pero mucho uso de empresas en Panamá, e incluso invierten así personas y van a poner su dinero, incluso hasta los narcotraficantes van a Panamá, San Marino, Singapur, bueno, se van a acordar del tema de vamos a Singapur, que ahora se está haciendo famoso. Por otro lado, Santa Lucía, Suiza, donde los mineros, o bueno, podemos decir las empresas mineras se van a Suiza. Todo, y la mayoría de que hablamos absolutamente de minerales está en Suiza. Ustedes van a conocer una de las grandes empresas que compra zinc, porque es el dueño del zinc en el mundo, está en Suiza, ¿ok? Todo, compra todo, absolutamente de Potosí, todo el cerro se lo tiene allá, prácticamente. Star Caicos, Reino Unido, Uruguay, Islas Vírgenes, estarían entre los más conocidos dentro de la lista de países fiscales. ¿Dónde hay más paraísos fiscales? Nos dicen. En América del Norte hay 13, en América Central 4, en América del Sur 1, que es Uruguay, en Europa hay 12, en África hay 2, en Asia 4 y en la Oceanía 7. Las Bahamas siendo uno de los más conocidos como el principal paraíso fiscal. Ahí está la imagen de los países, de los paraísos, fiscales en el mundo. Nos dicen los paraísos fiscales en el mundo, jurisdicciones fiscales no cooperativas con la unidad de estados, los compromisos implementados, compromisos en camino, sin cooperación, paraísos fiscales fuera de la lista de OCEAN, territorio británico. Ahí está toda una listita más o menos de cómo se va categorizando por países, dónde los tienen y cómo hacen sus transacciones también ahí en una pequeña imagen, ¿no? De los que no tienen cooperación a nivel de país. Dentro de los países, dice en Latinoamérica, la economía en desarrollo en el mundo perdieron 7.8 billones por el 83% de falsa facturación comercial y evasión de empresas transnacionales. 17% de fugas de balance de pagos. Esto es lo que afecta a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estas empresas que ganan millones y millones y millones de dólares prefieren hacer sus operaciones a nivel de otro lado. El ejemplo que les he dado de las chamarritas o de los saquitos de alpaca, pues es mínimo. Estamos hablando de billones de dólares de las empresas más millonarias del mundo que prefieren poner su dinero en paraísos fiscales. Y eso es lo que provoca. Por otro lado, dice, los países en América Latina, todos los países en América Latina, perdieron el 88% de falsa facturación comercial en evasión de empresas internacionales, 1.4 billones, 12% de fugas en la balanza de pagos, actividades criminales y actividades que ponen para la corrupción, ¿no? O sea, actividades de corrupción que obviamente va a tener este tema. Entonces, estas fugas de actividades criminales, porque existen personas, ya sea en países como Colombia, tengamos en cuenta que en Bolivia también han encontrado armas que van a financiar guerras, Estados Unidos, etcétera, van a, obviamente, poner plata en actividades criminales y de esa manera, para que su dinero no sepan cómo ha sido utilizado, también lo van a poner en empresas fiscales. No solamente quieran decir que no quiero pagar impuestos, sino también para que no sepan en qué compro, no sepan en qué gasto, no sepan qué es lo que hago con mi dinero.
Entonces, eso también, ¿no? Y por otro lado, la corrupción. Si yo obviamente hago y robo dinero, pues ni modo que lo voy a tener en mi banco, porque obviamente si me van a hacer una auditoría, me van a encontrar un proceso, etcétera, como por ejemplo en el caso de Evo Morales, en el caso de personas que se han sido investigadas, incluso de personas que han sido en algunos casos candidatos millonarios de Bolivia para presidentes, han demostrado de que tienen 2 bolivianos, 10 bolivianos en sus cuentas de banco. Entonces, obviamente, los grandes millonarios no los van a tener en su banco, debajo de su colchón, sino los van a tener afuera. Y ahí está lo que movemos en 7.8 billones de lo que perdemos y en 1.4 billones donde se pierde en estas fugas y lo que se pierde también en el tema de corrupción. Y ahí está la falsa facturación comercial por el Producto Interno Bruto, que nos habla de Honduras, que es uno de los países que más manda y pierde, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala, que son los que más están llevando a través de estos, obviamente, estas transacciones que se tienen en estos paraísos fiscales. Por otro lado, Venezuela, Ecuador, México, Perú, Argentina y República Dominicana. Ahora nos dice, ¿cuál es el ranking? Dice, en América Latina. Está en países que invierten más o que mandan más afuera su dinero en estos paraísos fiscales, estaría tanto en un lugar México, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Chile con 27%, Honduras, Perú, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Bolivia está con 83%, Uruguay, República Dominicana, Colombia, El Salvador y Panamá. Entonces, Bolivia sí está dentro de los países que obviamente tiene su economía también dentro de estos paraísos fiscales. Nos dice, el problema no solo es Panamá. El índice de secreto financiero identifica como principales paraísos fiscales a Suiza, donde, como les he mencionado, algunos o algunas empresas mineras lo pasan a Suiza. Por otro lado, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur e Islas Caimán. Entonces, los paraísos nos dicen, o guaridas fiscales, según lo que es el Tesoro General de la Nación, ahí se me fue otra letra, albergan entre 21 y 32 millones de paraísos fiscales acumulados entre 1970 y 2011 en América Latina y el Caribe. En stock de flujos que salieron en paraísos fiscales entre 1970 y 2011. Se estiman entre 2 billones de dólares. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? En Brasil salieron 520 mil millones de dólares. Eso representaría el 160% de su deuda externa. Es decir, con 100% de su deuda externa, con lo que ha salido de estos 520 mil millones de dólares en Brasil, ya hubieran pagado su deuda externa hace muchísimo. Pero hay todavía un remanente y hubieran tenido un ingreso del 60%. En México salieron 417 mil millones de dólares, en lo cual representa el 224% de su pasivo exterior. En Venezuela, 406 mil millones de dólares, que representa el 728% de su deuda externa. Imagínense, estamos hablando de un país que sufre de hambre en Venezuela y aún así se da el gusto de mandar su dinero a paraísos fiscales o guardias fiscales. En Chile, 505 mil millones, que representa 122% de su deuda externa. Colombia, 47 mil millones, que representa el 76% de su pasivo exterior a soberano. Y si nos vamos a Bolivia, vamos a ver que es 18.400 millones de dólares, que representa el 349% de la deuda externa que tiene Bolivia. Y lo mismo Perú y todos los países, ¿no? Entonces, todo esto acumulado nos dice, entre estas fechas, pues nosotros, en Bolivia, ya hubiéramos pagado 3 veces y media nuestra deuda externa, si no hubiera salido este dinero de Bolivia. Entonces, imagínense lo que perdemos los bolivianos sumando entre 1970 al 2011, que es bastante. Yo creo que desde 1970, que tal vez incluso por esas fechas sus papás, sus abuelos han nacido, pues ahorita hubiéramos estado ya con 3 veces menos deuda de Bolivia y quién sabe si hubiéramos estado mejor en la economía boliviana.
Y no me digan que estos no lo conocen los estados. Tienen muy en cuenta los financieros, el Banco Mundial, lo tienen muy en cuenta el gobierno, todo lo que perdemos anualmente, y aún así no hay leyes que lo respalden. Entonces, vamos a irnos con unos ejemplos. Dice, manipulación, perdón, estos son de precios de transferencia, que lo vamos a detallar también en los paraísos fiscales. Vamos a ir entrejugando, porque el día de mañana ya vamos a ver de los precios de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa ya a través de los precios de transferencia como una introducción para el día de mañana? Nos dice, el productor o exportador. Entonces, nosotros producimos aquí o lo vamos a exportar o lo vamos a, en este caso, primero lo vamos a sacar de las minas, lo vamos a tener en bruto, y ahí está lo que les he explicado. $90 de tonelada que puedo pagar el impuesto a la renta y las regalías y el consumidor final, que es lo que debería de hacerse, ¿no? O sea, yo como empresa minera voy, saco y lo tengo que vender a $90 la tonelada, y para eso pues tengo que pagar mi impuesto a la renta, tengo que mandar mis regalías y ya lo voy a llevar a un consumidor final que voy a pagar $90. ¿Qué es lo que nos dice la manipulación de precios? Ya en precios de transferencia. Nos dice, vamos a sacar lo mismo, el mismo producto de la mina, y en vez de venderlo en $90 la tonelada, lo voy a vender en $30 la tonelada. Ya que en esto, obviamente voy a pagar el impuesto a la renta, voy a pagar mis regalías, pero precio base al cálculo de las regalías y base gravable para el pago del impuesto a la renta. Es decir, va a reducir mi impuesto porque lo he vendido en menos. Entonces, va a llegar a una empresa o va a llegar a un paraíso fiscal, ahí está, 60, ya en $30 la tonelada, va a llegar a este paraíso fiscal, y este paraíso fiscal pues lo va a vender en más alto, y lo va a vender en $60 la tonelada libre que va a estar dentro de este paraíso fiscal. Va a llegar en este paraíso fiscal y el paraíso fiscal ya al productor final lo va a vender en 90. Es decir, yo como empresa desde un principio no pierdo absolutamente nada, no voy a perder nada en el momento en que yo voy a recibir lo mismo de los $90 por tonelada, pero haciéndolo pasar por un paraíso fiscal. Entonces, ahí está lo que sucede junto con la manipulación de precios de transferencia, conjugando con los paraísos fiscales. En este otro ejemplo. ¿Entienden, chicos? Es lo mismo que les he explicado con los saquitos, pero ya con dibujitos, para que lo puedan ver qué es lo que pasa. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a pasar al siguiente. Y nos dice, multinacionales que hacen estas realmente utilizan toda esta imaginación para invertir en paraísos fiscales y realizan operaciones en estos paraísos fiscales. ¿Cuáles son? El primero es Apple. Sus celulares, sus iPhones, sus máquinas, sus Apple, Mac, todo se va a un paraíso fiscal, chicos. Entonces, para el que invierte o para el dueño de Apple, es pues totalmente archimega millonarísimo, porque no paga impuestos. Así que no me digan que no solamente o solamente lo puede hacer, como les digo, el de la venta de los saquitos puede ser lo más pobre que puedes hacer, pero ellos lo hacen con millones y millones de dólares. Fisher, Microsoft, General Electric, ahí lo van a ver en sus refrigeradores. IBM, Merck, Alphabet, Google, Cisco Systems, Johnson & Johnson, imagínense hasta sus champús, Oracle. Entonces, vamos a hablar sobre algunos, solamente algunos, dentro de las 50 grandes empresas de Estados Unidos con dinero en sociedades offshore, que es fuera de territorio, que obviamente lo caracterizan por lo que es el término offshore, que es fuera de territorio o fuera de un margen que lo caracterizan invertir, ya sea en un paraíso fiscal. Y se encuentra Apple, Microsoft, Walt Disney también está, Google, Coca-Cola también está, que suman 1.5 billones de euros en el extranjero. Entonces, todas estas empresas invierten en paraísos fiscales. Ahí están las empresas en una lista. Por ejemplo,
ahí está hasta Oracle, y luego vamos a poner a Pepsi, que también invierte, Coca-Cola, a ver, otro, Medtronic, Intel, que ustedes lo han debido de ver también, Walmart Stores, con su compra de ropas, a ver, otro así, Down Michigan, American Express, aunque no lo crean, o sea, con solamente al enviarlo, pues ellos ya lo tienen allá. Otro, Philips, que también lo tenemos acá, Philips 66, Walt Disney, American International Group, aunque no lo crean, Walt Disney está tan bueno que este último se compró Fox y ya no se va a llamar Fox, sino que muy pronto ya se va a llamar Walt Disney, el canal de Fox. Por otro lado, a ver, tenemos AT&T, tenemos Warner Box y todo lo que representa ya todas estas empresas dentro de la lista que invierten también o que tienen operaciones en paraísos fiscales. Lamentablemente no existen muchas personas aquí en Potosí que lo utilicen porque la mayoría de los libros de precios de transferencia y de tributación internacional, ya sea también de paraísos fiscales, están libros muy, pero muy buenos. Se los voy a pasar algunos que tengo en inglés. Entonces, para obviamente leer, tienen que necesitar. Yo conocía en La Paz algunos docentes que hablaban perfectamente inglés y que obviamente conocían esto, escribían artículos. Les voy a pasar, si es que gustan, en el grupo de WhatsApp también los links para que ustedes lo puedan leer, pero obviamente son en inglés. Libros que tienen mayor detalle también en inglés. Y pues los abogados que existen en La Paz, aunque no crean, no quieren entrar a impuestos nacionales, no quieren entrar al Banco Mundial, no quieren entrar ni al Banco de Bolivia, no quieren absolutamente nada porque saben que ganan más afuera que ganando obviamente lo que se refiere ya a una mensualidad, un salario, etcétera, porque obviamente van a decir, yo prefiero ganar más ayudando a estas empresas en Bolivia, invirtiendo en otro lado, creando paraísos fiscales y gano mucho de lo que puedo ganar, ya sea entrando a una institución pública. Entonces, si ustedes se ponen y tratan de poner a investigar este tema, pues es muy, pero muy interesante, es muy lindo. Mi persona estaba trabajando en La Paz, en un estudio jurídico muy bueno, y aunque no sean por problemas personales que tuve, me casé, pero y tuve que volver a Potosí, pero en La Paz pues están muy, pero muy bien. Entonces, si ustedes quieren también ya proponerse, ponerle en orden todo esto, se pueden ir a La Paz y en Santa Cruz, donde están esos enlaces jurídicos que también les puedo dar algunos contactos si ustedes lo quieren. Y ahí está también qué es lo que hace tanto la tranza de Apple en Estados Unidos, donde Apple vende internacionalmente 74 mil millones de ingresos. Apple, dentro de las operaciones internacionales que lo realiza, lo va a realizar en 30 mil millones. Entonces, ¿por qué decimos que Apple, dentro de lo que pasa a Irlanda, va a pagar el 0.05% como un paraíso fiscal? Que lo va a hacer dentro de sus operaciones y va a manejar solo 30 mil millones de dólares, pero sus ventas internacionales han generado 74 mil millones de ingresos. Y nos dice que obviamente en el 2011 pagó solamente de 10 millones por impuestos de 22 mil de ingresos. Es decir, ha generado y ha dicho, bueno, tiene este ingreso Apple de 74 mil millones de ingresos, lo ha mandado a Irlanda con todo lo que ha caracterizado también el tema de precios de transferencia, el tema de ya sea un paraíso fiscal, ha pagado en Irlanda el 0.05% que no caracteriza absolutamente nada y ha demostrado en Estados Unidos que solamente tenía 22 mil dólares de ingreso y ha pagado solamente 10 millones por impuesto en Estados Unidos y no así por los 74 mil millones de dólares de ingresos. Entonces, Apple se está manejando así en los Estados Unidos. Legal, es legalísimo. Países en el mundo que tienen el Producto Interno Bruto inferior a las ventas anuales de Apple. Ahí está Bolivia. Como primera manchita que ustedes pueden ver. Entonces, los ingresos anuales de Apple es mucho más superior, o sea, en el mundo el Producto Interno Bruto de Bolivia está inferiormente al ingreso que tiene la empresa Apple. Para que nos sintamos mal ese dato, por favor, como bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que pasa de variantes de la manipulación y evasión fiscal y la asesoría también transnacional que se tiene en Bolivia? Ahí está como ejemplo Google con los ingresos de 18 mil billones de ganancias y pagó 1.5 de impuestos. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha pagado por la producción intelectual a las Bermudas,
De ahí ha remandado sus ingresos de Google a Irlanda por pago de servicios y ha generado toda esta maniobra para que obviamente dentro de todo esto, dentro de sus 18.000 billones de dólares, solamente pueda pagar el 1.5 de impuestos. Legal nuevamente. Manipulación intangible del Producto Interno y precios de insumos de Starbucks. Ha mandado a Holanda con todo lo que se refiere también a su pago intelectual, ha receptado con los 20% intangibles, lo ha mandado a Suiza, porque como hemos dicho es otro paraíso fiscal, por pago de café y la receptora con altos precios. Entonces lo voy a vender ya sea mi producto intelectual de Starbucks y digo, bueno, Starbucks vende como producto, pero mi fórmula la voy a mandar a Holanda, voy a pagar por mi fórmula y luego la voy a mandar a Suiza. Entonces en Suiza voy a pagar ya recién en Suiza por el café. Entonces el café me lo van a distribuir de Suiza y pues ahí voy a generar más gasto, voy a generar menos pago de impuestos, etcétera, que es lo que, cómo manipulan. Entonces para cada sociedad, para cada empresa es diferente cómo puedes armar tu maniobra de evitar impuestos y también de poder incluirte ya en los paraísos fiscales. Por otro lado, tenemos préstamos diarios de 3.6 millones de dólares, una subsidiaria en Belga que también te pueden dar préstamos, subsidiaria en las Caimán. Y por estos préstamos y subsidiarios que te dan dinero, ya sea por algunas empresas que realizas, vas a pagar 0 impuestos en Estados Unidos. Lo mismo pasa con Suiza, aunque ustedes no lo crean. Existen inversores que vienen acá a Bolivia, sacan mineral y lo meten a lugares para guardar, lo meten así, ya sean toneladas, tienen sus galpones para guardar y dicen, bueno, nosotros estamos invirtiendo en Bolivia, pero necesitamos a que nos presten dinero para que esto lo podamos hacer funcionar. Entonces, solamente lo pueden hacer personas que vivan en Suiza. Entonces, vienen acá y Suiza dice, ok, sí, tienen razón, tienen sus galpones, muy bien, entonces vamos a prestar dinero. Y ahí es donde se genera este movimiento económico, ya sea de invertir o no invertir. Y como yo soy de Suiza, el dinero me lo han prestado de allá, pues mis impuestos lo pago allá. Y como lo pago allá, no pago impuestos, pero aquí lo voy a generar. Entonces, existe esas movidas, ¿no? Ernst Young, lo mismo ha pasado. Y muchos casos más, los cuales, si podríamos hablar, nos vamos a quedar todo el rato. Entonces, nos dice, ¿qué es lo que pasa con este triángulo de importaciones? La venta de bienes importados en el mercado onshore, que es dentro del mercado. La compañía matriz tendría que ya generar con la compañía proveedora. Entonces, la compañía proveedora, que está aquí abajo, tendría que directamente pasar por la compañía matriz que lo va a comprar. ¿Pero qué es lo que realiza? Puede realizar una factura, venta, proveedor de utilidades a precio unitario A. Otra compañía subsidiaria que es offshore, que va a ser fuera de territorio, es lo que hemos dicho, el offshore, fuera de territorio, fuera de las costas, quiero decir. Este va a pasar en una factura de venta intrafirma a unidades de precio unitario, que lo va a hacer mucho más caro, con otro precio B mayor a A. Entonces, ese es un camino que recién va a llegar a la compañía matriz onshore. Entonces, todo este camino va a tener para que yo no pueda pagar impuestos. O lo que puede hacer, obviamente, ya, es a través de esta compañía matriz recién poner una venta final a las unidades con precio C y con mayor al precio B, y recién se va a ir a los clientes. Entonces, en vez de que yo vaya a la compañía proveedora y esta compañía matriz lo venda, pues voy a pasar por todo este círculo para que yo lo venda con un precio A y termine en el cliente con un precio C. Entonces, puedo generar eso y mi compañía proveedora no va a pagar impuestos. El que lo va a pagar es el cliente, porque el cliente está comprando con precio C y este es el que va a pagar el impuesto. Entonces, prácticamente es lo que va a generar todo esta venta de importaciones dentro del mercado onshore, que es dentro, pero con la compañía subsidiaria offshore que va a estar fuera. Entonces, lo voy a hacer vender, voy a dar un círculo por todos los lugares que yo quiero para que vuelva mi producto y lo vuelva a vender en Bolivia con un precio ya C a diferencia del precio A. Y está ya casi terminando los precios de transferencia, que el día de mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien.
pero ya les he dado un pantallazo de lo que vamos a hablar sobre estos temas de precios de transferencia, que lo vamos a detallar un poco más, referente ya, como ustedes conocen, los paraísos fiscales. Ahora vamos a hablar de estos precios de transferencia, que es lo que van a interlazar también a estos paraísos fiscales. Muy bien, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan por lo menos podido conocer un poquito de lo que sucede a nivel global en la economía del mundo entero, porque a pesar de que existen ya, vamos a poner entre paréntesis, estos aspectos de que quiere, obviamente, queremos que todo el mundo esté bien, incluso en el caso de Venezuela, que es ya que quieren, obviamente, obviamente a sus residentes, ponerles todo. Imagínense, esta misma Venezuela invierte o ya tiene su dinero en paraísos fiscales. Entonces, pues esto no lo conoce tanto el mundo, obviamente no lo va a conocer alguien que está estudiando, tal vez ni siquiera ustedes lo han hablado dentro de qué es la materia de tributación ya en la universidad, ¿no? Como materia. Entonces ya como especialidad se va poniendo más interesante, así que espero que esta clase les haya gustado, pero tienen que conocer, como les digo, muy bien términos jurídicos tributarios, porque si obviamente ustedes quieren hacer este tipo de situaciones y ustedes no conocen los impuestos de Bolivia, menos los de otros países, pues no vamos a llegar absolutamente a nada, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Quiero que me digan si realmente les está gustando la materia. Mañana vamos a terminar con precios de transferencia. Y las siguientes dos clases son rapiditas, no tiene mucho detalle, no son tan interesantes porque hablamos de tributación de la renta de las personas, que no sé por qué lo habrán incluido dentro del temario, hubiera querido tratar otros temas con ustedes y no ese, pero como está dentro del temario, pues los vamos a dar. ¿Ok? Entonces, escucho, chicos, les escucho. Espero que hayan comprendido muy bien o tienen alguna pregunta. Sí, doctora, todo, por lo menos yo lo he entendido súper claro y es impresionante. Yo hace 2 horas pensé que el contrabando era lo peor que podría estar y te enteras de esto y tú dices, ¿qué pasa ya? ¿No? Entonces, el contrabando se queda chiquito al lado de los paraísos fiscales, es súper interesante. Claro, no, realmente yo también cuando me he puesto a estudiar y cuando ya te especialistas en ese tema de precios de transferencia a nivel internacional, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, debería de estar haciendo esto. Y ¿Por qué realmente, no tengo un paraíso fiscal? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Bolivia incluso, debería ser uno. incluso hay algunos abogados que venden concesiones en paraísos fiscales. En Bolivia lo venden, conozco algunos que van hasta estos paraísos fiscales y te venden ya cuentas hechas allá. Entonces te dicen, tengo esta cuenta, te la vendo en tantos. Es una sociedad, es una empresa. ¿De qué quieres tu empresa? ¿Quieres vender lana? ¿Quieres vender Coca-Cola? ¿Quieres vender lo que quieras? Lo que quieras, te lo vendo. Yo te lo hago todos los trámites, me das el dinero, yo es más, te lo voy, te lo deposito y listo. O sea, ya está tu dinero allá y te lo saco. Entonces también hay compañeros que he conocido que sí se dedicaban a eso, créanme. Entonces es muy, muy importante, así que solamente es cuestión de estudiar. Lo malo, chicos, es que los mejores libros están en inglés. Así que yo, por ejemplo, cuando estaba tomando mi maestría en Derecho Tributario, me entré ya a la... ¡Ay! Está en la punta de mi lengua. A La Paz, a un curso de inglés y también he podido sacar. Al CBA, sí, exacto. Entonces, chicos, tienen que ponerle esfuerzo. Los mejores libros, aunque no crean, están allá. Y no hay traducidos. Ni aunque ustedes quieran, no hay. He buscado por todo lado y no hay las traducciones. Entonces, sí tenemos que meterles. Y obviamente son con términos tributarios, términos de leyes, etcétera. Entonces, pues sí. Entonces, alguno que otro creo que les he pasado en inglés. Entonces, tengo buenos libros que si quieren los puedo poner a la plataforma para que ustedes ya los puedan entender un poco. Traten o tal vez en algún momento puedan hacerles, ya sea traducir con otra persona para que ustedes puedan leer. Pero algunos libros que ya les he pasado están en la plataforma, me gustaría que lean en el tema de precios de transferencia. Les he pasado los más simples, los que más van a entender, los más sin nada de complejos, para que ustedes también puedan ya captar esta idea. Así que todo el material que esté en plataforma, por favor, aprovechenlo, que es oro puro. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Han entendido? Si no han entendido, por favor, pregúntenme. Bien, y obviamente el lavado de dinero es otra cosa, porque ahí entra el lavado de dinero, paraísos fiscales, bancos. Realmente es amplio, amplísimo. Y no muchos abogados se dedican a esto porque es, pues, hablar de economía, hablar de matemáticas, hablar de
de temas tributarios, hablar de También, absolutamente todos estos temas que no muchos abogados les gusta el tema de números. Así que claro. ustedes Y tienen, también debe estar metido muchísima corrupción, seguramente, ¿no? obviamente. Ahí, por ejemplo, hemos dicho que 1.8 millones anualmente se van en el tema de la corrupción y en el tema de financiar cosas ilegales, guerras, armas, droga, etcétera, que es harto, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese tema de corrupción también que estaría entrando en un porcentaje. Y ustedes han visto la participación en Bolivia, aunque no lo crean, está sumergido. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O comentario, tal vez? Fernando, Eric, Alberto. David, que no está con su cámara, Rodrigo, Dayana, Cris, Robert, Rosa. Por eso les he pedido que activan su cámara, porque a veces uno lo deja su celular y pues no le pone atención a la clase y se han dado cuenta que no estaba, espero que no haya estado tan cansadora la clase y sí haya podido por lo menos captar un poco su atención, que es lo que más quiero que aprendan. ¿Qué dices, John? Acabas de activar tu cámara. Perdón, Fernando, dinos. Yo he comprendido muy bien, la verdad me gustaría opinar, pero ayer nos reunimos con mis amigos y estoy como que seco, sin ideas, así que sí, De esperando chat. dormir. Sí, sí, terrible. En fin, estaba muy Perfecto. buena la clase, pero doctora, muy o sea, estaba 10 puntos, 10 puntos. Bien, Johnny, Jimena, Roberto. ¿Quiénes más están de Chucky, chicos? Ah, feliz día de compadres, aunque tarde. Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Entendiste la clase? ¿Pusiste atención? Por si acaso la clase va a estar grabada también, por si quieren volverla a ver, los que no han encendido la cámara ya que no tienen asistencia. Entonces, no hay problema de eso. Lo van a volver a ver. Bien. Espero que les haya gustado, chicos. Ahora vemos qué vamos a hacer de las clases, de las últimas 2 clases que vamos a pasar la siguiente semana, para ver si es que no hay problema si lo quieren llevar viernes y sábado, o si es que, digamos, prefieren, no sé, pasarla martes, miércoles, o cómo quieren hacerlo, o si es que no hay ningún problema, pues por mí no hay problema, la verdad. No tengo planeado nada para el fin de semana de carnaval, pero no sé ustedes, ¿qué dicen? Pongo a disposición. ¿O quieren pensarlo y ver qué planes tienen y hablamos en WhatsApp? Bien. Pero por si acaso va a ser con una mayoría de votos. Si la mayoría decide solamente pasar viernes y sábado, pues no hay ningún problema, lo hacemos. Y si la mayoría decide suspenderlo, pues igual, lo podemos suspender. Lo malo es que también entre lunes y viernes hay muchas clases. Y obviamente jueves no creo que las comadres ni los compadres quieran pasar la clase, porque van a estar igual que Fernando. Y espero que las comadres tampoco no estén el viernes como Fernando, así que, ¿ok? Vamos a dejarla a disposición de ustedes. Bien, chicos, entonces el día de mañana vamos a terminar con el tema de precios de transferencia y ya el tema número 2. No se olviden de su trabajo, que se lo vamos a recepcionar solo hasta el domingo. Y la siguiente semana ya estaríamos concluyendo. El domingo a medianoche o tal vez en la tarde ya va a estar su examen de todo lo que hemos hablado hoy día, de todo lo que hemos hablado en las anteriores clases y lo que vamos a hablar mañana. Entonces todo eso va a estar en su examen. Y ya el examen final también va a estar en plataforma, pero ya la siguiente semana para que ustedes lo puedan trabajar. Tampoco quiero cargarles de muchos temas, porque si les doy práctica sobre el tema de transferencias, van a enloquecer. ¿Ok? Bien. Muy bien, chicos. Entonces, continúen, entren, que este tiempo que estamos dejando hasta las 9 de la noche, no lo desperdicien, por favor. Tienen 20 minutos todavía para tratar de ingresar a su plataforma, leer, revisar, hacer su trabajo. Y lo que más quiero es que obviamente puedan leer los libros. Lean los textos que les hemos enviado en PDF. Hay algunos ejemplos también en algunos. Estudien, por favor, que quiero que conozcan un poco más. ¿Ok? Muy bien, chicos. Que tengan entonces muy buenas noches. Mañana, por favor, la clase de 3 a 5. ¿Ok? Bien, chicos. Mañana también cualquier pregunta que ahora tengan o que lean, pues la pueden realizar. No hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Que tengan buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora.